a través de este análisis de los parámetros concentrados, que se refiere fundamentalmente a lo que es el número de Biot. Hemos dicho el número de Biot es muy parecido al número de Nusselt. La diferencia está que el número de Nusselt nos habla de la conductividad en el fluido, en cambio el número de Biot nos habla de la conductividad en el sólido. Y las características son similares, pero el Nusselt nos sirve para evaluar coeficientes convectivos, H's, y el número de Biot nos sirve para poder identificar cuál mecanismo es el más importante, y si ese número de Biot es muy grande o es muy pequeño, poder definir y estudiar solamente uno de los mecanismos de transferencia de calor, ya sea el de conducción en el sólido o el de convección en la interfase. Ya inclusive Biot nos da una metodología para poder resolver ecuaciones diferenciales en régimen transitorio. Entonces, les leo la parte que dice: en varios procesos, la temperatura de un sólido depende casi exclusivamente del tiempo y no de la posición. En este caso, se puede considerar que la conductividad del material K es bastante alta, por lo que la caída de temperatura en su interior será muy pequeña. Otra situación similar se refiere a cuando las dimensiones del cuerpo son bastante pequeñas para hacer que las diferencias de temperatura en su interior no sean apreciables, es decir, sus delta T sean muy pequeños. También puede presentarse la situación en la cual el coeficiente de transferencia de calor entre el sólido y el fluido, la convección, H, es suficientemente pequeño, de tal manera que la caída de temperatura significativa ocurre en la interfase y no al interior del sólido. En estos casos, el número de Biot, lo que hemos hablado, que es muy parecido al Nusselt, pero ese número de Biot tiene una gran importancia. Este número de Biot nos define si tengo que estudiar los dos mecanismos o si va a ser suficiente en el sistema que estudie solamente uno de los mecanismos. Ya vamos a tomar como ejemplo este cilindro, un cilindro que tiene una temperatura T sub C en el punto central o en el radio 0 del cilindro. Ese cilindro tiene un radio R. En esa superficie, en el radio R mayúscula, hay una temperatura T sub S de superficie y este sólido tiene una conductividad K. Pero además hay un fluido que se aproxima a este cilindro con una temperatura T infinita. Y tenemos ahí, entre el sólido y el fluido que se aproxima, un coeficiente convectivo de transferencia de calor. Básicamente, tenemos dos mecanismos, el mecanismo convectivo y el mecanismo conductivo. Y al igual que habíamos indicado en el análisis del coeficiente global de transferencia de calor, cuando se tiene que cumplir que el calor transferido por conducción tiene que tener el mismo valor que el calor transferido por convección. Y por lo tanto, analizamos esas dos partes y de ese análisis vamos a obtener el número de Biot. Del movimiento del fluido sobre el cuerpo, se tiene una transferencia de calor por convección. Ya el fluido que se mueve sobre este cilindro tiene una transferencia de calor por convección, regulado por un coeficiente convectivo, y la diferencia de temperaturas entre la superficie de este cuerpo sólido, en este caso de este cilindro, y la temperatura del fluido que le hemos asignado como T infinito. Ya la transferencia de calor por convección entre la corriente del fluido y el cilindro, que puede expresarse por la ecuación de transferencia de calor por convección, que ya la conocen. Calor transferido por convección en este esquema va a ser igual al calor coeficiente convectivo H. Ya no estamos especificando si es H1, HA, H logarítmico o H local, solamente H. Y de acuerdo a lo que se especifique, pues se podrán definir
los gradientes de temperatura por el área de transferencia, que para el cilindro va a ser pi diámetro longitud, y por la diferencia de temperaturas entre la superficie del cilindro y el fluido, la temperatura del fluido. Este es el calor transferido por convección. La energía debe ser transferida desde la superficie del cilindro y por lo tanto por la ecuación de Fourier, la transferencia de calor por conducción en el cilindro, el calor va a ser transferido desde la superficie del cilindro. Ese calor va a ser igual a menos la conductividad por el área de transferencia, que también va a ser pi diámetro longitud, por la variación de la temperatura respecto del radio, pero con esta variación de la temperatura respecto del radio evaluada en la superficie del cilindro, en R igual a R. Y además, por la ley de la conservación de la materia y la energía, el calor transferido por conducción tiene que ser igual al calor transferido por convección. Y por lo tanto, esa igualdad la podemos representar a partir de las ecuaciones. La convectiva, HA, temperatura de la superficie del cilindro menos la temperatura del fluido, va a ser igual a menos la conductividad por el área, ¿sí? La transferencia de calor por conducción en el cilindro, variación de la temperatura respecto del radio, evaluado en la superficie del cilindro. Transferencia de calor por convección es igual a la transferencia de calor por conducción, o calor transferido por convección es igual al calor transferido por conducción. El área tiene el mismo valor tanto para la transferencia de calor por convección como para la transferencia de calor por conducción. Y también tenemos que recordar de que la derivada de la temperatura respecto del radio, o el diferencial de la temperatura y el diferencial del radio, no son otra cosa que operadores, o tienen un operador primario que es el operador delta, y en vez de diferencial de temperatura puedo colocar delta T, ¿sí? Con ese delta T que tiende a cero, y por lo tanto podría hablar de el diferencial. Lo mismo en vez de diferencial del radio, delta del radio. Que si tuviera la tendencia a cero, pues hablo del diferencial del radio, evaluado en su superficie. El calor transferido por convección, no estamos tocando todavía nada del lado izquierdo, va a ser igual a menos la conductividad por el área, y entre la superficie y el cilindro, ¿ya? Temperatura de la superficie menos temperatura del centro del cilindro, ¿sí? Y a la temperatura de la superficie le corresponde el radio R, y al centro le corresponde el radio igual a 0. Y aquí tenemos esta ecuación. Hemos indicado que el área de transferencia es la misma tanto para el mecanismo convectivo como para el mecanismo de conducción planteado desde la superficie del cilindro, y por lo tanto el área se va a simplificar y solamente me va a quedar, ¿ya?, coeficiente convectivo por el radio, que estamos hablando de un cilindro, ya que en realidad se refiere a una longitud característica del sistema. El número de Biot no solamente se plantea para cilindros o esferas, sino para diferentes tipos de sistemas que tengan una longitud característica. Entonces vamos a tener el coeficiente convectivo de transferencia de calor en la interfase por el radio o la longitud característica del sistema sobre la conductividad, va a ser igual a la temperatura de la superficie del cilindro menos la temperatura del centro del cilindro sobre la temperatura de la superficie del cilindro menos la temperatura del fluido, con un signo menos, desde luego, que se genera en la ecuación de Fourier. Este número HR sobre K, que es solamente una comparación
entre gradientes de temperatura. En el numerador, gradiente de temperatura en el sólido, y en el denominador, gradiente de temperatura en el fluido, recibe el número o el nombre de número de Biot representado por B. Este número de Biot es solamente comparación entre la capacidad de transferir calor por convección en la interfase respecto de la capacidad de transferir calor por conducción en el sólido, avalado por una longitud característica del sistema. Esta relación HR sobre K solamente es una comparación de gradientes de temperatura entre el sólido, numerador, y la interfase, el denominador. En forma general, podemos decir que este número de Biot es H por una longitud característica sobre K. En términos lógicos y planteando un valor positivo, ¿sí? La temperatura del centro, estamos asumiendo que está más caliente que la temperatura de la superficie del cilindro, y la temperatura de la superficie del cilindro más caliente que la temperatura del fluido. Algo que asumimos, pero eso no involucra que se pueda hablar de este número cuando el fluido está más caliente que el sólido. De todas maneras, ahí también va a haber transferencia de calor entre el fluido y el sólido. Este es el número de Biot y lo representamos como Biot es igual a coeficiente convectivo por la longitud característica sobre la conductividad. Ya podemos hacer la diferencia. Por ejemplo, que el Nusselt, vamos a escribir como ecuación, el Nusselt es igual a igualito H, también L, sobre K. HL son H, vamos a meterlo aquí, H es convección en interfase. L es longitud característica. Y la diferencia está en, vamos a reducir un poquito esto para que entre. Y la diferencia está en este K. Es la conducción en el fluido. Además, este Nusselt nos sirve para evaluar H's. El Nusselt, por lo menos para la transferencia de energía, nos sirve para evaluar el coeficiente convectivo. En cambio, el número de Biot, que lo tenemos aquí, lo voy a copiar, es idéntico ya hay H
es el coeficiente convectivo. L es la longitud característica. A es la conductividad en el sólido. Eso hace la diferencia entre estos dos números. Ya, pero además, el biot ya, nos sirve para poder identificar si hay un mecanismo predominante. Si es el conductivo o es el convectivo. Si hay un mecanismo predominante, biot nos puede plantear de que solamente estudiamos ese mecanismo, que no va a ser importante estudiar el otro mecanismo. Y aquí en el número de biot, por ejemplo, ya, si biot es muy grande, muestra que el gradiente de temperaturas en el sólido es mucho más grande que el gradiente de temperaturas en la interfase, o que el coeficiente convectivo es mucho más grande que la conductividad en el sólido. Entonces, para biots grandes, ¿sí?, puede ser muy importante estudiar solamente la convección. Y para biots pequeños, donde el gradiente de temperaturas en la interfase va a ser mucho más grande que el gradiente de temperaturas en el sólido, cuando el biot es muy pequeño, ¿sí?, entonces va a ser más importante estudiar la conductividad. Ya solamente eso nos deja como criterio el biot, cuál puedo estudiar. ¿Hay alguna pregunta? Ya con eso vamos a cerrar este capítulo. Les voy a colgar inmediatamente para no olvidarme este capítulo en el Classroom. Ya lo tienen listo para poder repasar los que consideren necesario. Vamos a ver parte de un siguiente capítulo que se refiere a lo que son los balances macroscópicos de energía, tema que han conocido en su curso de Pereco 500, y vamos a recordar algunos temas con relación a estos balances. Primero, ¿por qué son macroscópicos? Porque fundamentalmente los planteo en función
Yo los planteo en función de parámetros que conocen el volumen, la temperatura, el número de moles, la ecuación de estado, ¿no ve? O la masa. Por eso son macroscópicos. Es la energía, un concepto Inge, que bien conocen. disculpe una pregunta. ¿Está presentando? A esta parte, ¿no? No, ya estoy escribiendo y enseguida les muestro, ¿ya? Ya, Inge, gracias. Ya que era la energía, concepto que también conocen, esto escribo y se los presento. Ahora sí, ya lo tienen en pantalla. Y vemos, comenzamos a avanzar este capítulo, que es el tercer capítulo, y con este capítulo completaríamos tema para un primer parcial. Ya se refieren a lo que son los balances macroscópicos de energía. Y les decía macroscópicos, ¿por qué son balances macroscópicos? Porque los cálculos que hacemos, todos son analíticos en estos balances macroscópicos, son ecuaciones analíticas, y son macroscópicos porque los planteamos en función de parámetros que podemos medir, que podemos visualizar. ¿Ya? Esos parámetros básicamente podemos considerar como los parámetros que aparecen en nuestra ecuación de estado: presión, volumen, temperatura, número de moles, o masa y densidad, que también aparece implícitamente en la ecuación de estado. Sí, también la temperatura, que es un parámetro que podemos medir. Y por eso se refieren a que son balances macroscópicos. Pero además, estos balances ya, en ningún caso explican cómo se desarrolla el proceso, cómo se produce la transformación. ¿Ya? Solamente es una verificación de que la ley de la conservación y la materia se cumplen. A eso se refiere los balances macroscópicos. Ya a exigir que la ley de la conservación de la materia y la energía tienen que cumplirse. De no ser así, pues el proceso no se podría llevar a cabo, o hay algo que está fallando en el proceso, o algo que falla en nuestro planteamiento si el proceso funciona. Ya el otro término que aparece en este título es energía. Es un término también que lo conocen, lo han visto en varias materias. Y básicamente la energía, dice, es una propiedad intrínseca de la materia
Es una propiedad que está ahí en la materia misma. Susceptible de convertirse en trabajo. Y entonces a esto nos estamos refiriendo. Energía y sus balances macroscópicos. ¿Cómo relaciono la energía con estos parámetros? Presión, volumen, temperatura, número de moles, masa, densidad, etc. ¿Ya? Dos aspectos. La energía es muy importante en la mayor parte de los procesos. La energía puede tener un mayor costo que las materias primas inclusive. ¿Ya? Pero además, si ustedes recuerdan la ecuación de estado, ¿qué unidades hay al lado izquierdo? De presión por volumen. ¿Y qué unidades al lado derecho? Camila Hidalgo, ¿qué unidades tiene la ecuación de estado? Presión por volumen igual a NDT. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo estás, Camila? ¿Qué unidades? La ecuación de estado, ingeniero. Sí. Eh, mm, Básicamente presión por volumen, ¿qué unidades tiene? Presión por volumen Sí. estaría bien. Milímetros de mercurio por litro. Perdón, no te pude escuchar. No sé, estaría bien milímetros de mercurio por litro. Ya podría ser milímetros de mercurio por litro, ¿no ve? O atmósfera litro. Si nos referimos a atmósfera litro, la siguiente pregunta es, ¿atmósfera litro será unidad de energía? No, ingeniero. Aparentemente no es, ¿no ve? No. Ya. ¿Alguien si tiene algún otro comentario? Gracias, Camila. Está bien hecho. Ya hay unidades que no son tan claras. Por ejemplo, si hablamos de caloría, sabemos que la unidad de caloría es una unidad de energía térmica, que lo utilizamos mucho, ¿no? En física hemos aprendido que la unidad de Joule es una unidad de energía. Ya en el sistema MKS. Pero también hemos aprendido que ergio en el sistema CGS es una unidad de energía. Ahora, atmósfera litro. Si comparamos, ¿se acuerdan, no ve? De los valores de R en la constante universal de los gases y en la ecuación de estado. R en atmósferas litro vale 0.082 atmósfera litro sobre grado Kelvin mol. Y ese 0.082 es equivalente a 1.987 calorías sobre mol grado Kelvin. ¿Ya? Entonces puedo decir que 0.082 atmósferas litro son equivalentes a 1.987 calorías. De esa igualdad que la planteo a través de los valores de la constante universal de los gases, puedo indicar de que la unidad atmósfera litro es una unidad de energía. ¿Ya? Básicamente, atmósfera litro es una unidad de energía que puedo tener su equivalencia en calorías. El valor que les indicaba, 0.082 atmósfera litro, es equivalente a 1.987 calorías. Y por lo tanto podría, aunque no es común, expresar algún cálculo en unidades de atmósfera litro. Pero mejor si con mayor claridad puedo expresar mis resultados en calorías. Hay
queda claramente establecido que si hablo de calorías estoy hablando de energía. O si hablo de joules también estoy hablando de energía. Ese criterio lo hemos obtenido de la ecuación de estado, pero también eso significa que la ecuación de estado no es otra cosa que un balance energético. Ya, si ustedes quieren la ecuación de Boyle, la ley de Boyle, presión 1, volumen 1, igual a presión 2, volumen 2, ya, lo único que nos está diciendo es que la energía para un sistema isotérmico a número de moles constante, la energía se conserva. Por eso es que presión 1, volumen 1, es igual a presión 2, volumen 2. Una expresión muy sencilla, pero tal vez no tan explícita ni explicada por la bibliografía, pero básicamente es una ecuación que nos muestra que la energía en un sistema gaseoso para trabajos de expansión o para expansiones o compresiones se conserva. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna idea sobre las unidades calorías, joules, BTUs, atmósfera litro, aunque no es tan común, pero por ahí en algún cálculo podemos quedarnos con unidad atmósfera litro para después hacer la conversión? ¿Hay alguna duda en esta pequeña parte que hemos visto sobre los balances macroscópicos? Y entonces ahora también vamos a recordar lo que es la ecuación general de balance de energía. Aquí hay un esquema de esta ecuación de un sistema sobre el cual se plantea la ecuación general de balance de energía y cuáles son las opciones que tiene la energía. La energía pues tiene las opciones de, tenemos la posibilidad de que entre energía al sistema. Y en esta entrada de energía, dos posibilidades. Una primera posibilidad, que la energía ingrese como energía pura al sistema. Que puede entrar, por ejemplo, como calor que nosotros le damos a un sistema, que es lo que normalmente hacemos en los procesos en los cuales vamos a trabajar. Nosotros damos calor al sistema, nosotros damos energía al sistema para producir alguna transformación en un material. ¿Ya? Entonces, en esta entrada de energía, dos posibilidades. Una primera posibilidad, que la energía entre como energía pura, y la segunda posibilidad, que la energía entre como una energía asociada a la materia. Porque no va a ser lo mismo que, por ejemplo, a este sistema yo introduzca agua a 80 grados centígrados que introduzca agua a 10 grados centígrados. Queda claro que el agua a 80 grados centígrados está llevando mayor cantidad de energía que el agua a 10 grados centígrados. Entonces tenemos esos dos componentes. Una entrada de energía como energía pura y una entrada de energía como energía asociada a la materia. Esa es una posibilidad para la entrada de energía. La posibilidad para la salida de energía, de igual manera, puedo tener energía que sale como energía pura, es decir, puedo obtener trabajo de este sistema. En los trabajos que nos interesan, trabajos de expansión o trabajos de compresión, que también se relacionan con la ecuación que conocen, trabajo es fuerza por distancia. ¿Ya? Y puedo tener energía pura que sale del sistema, pero también puedo tener energía asociada a la materia que sale del sistema. ¿Ya? Si tuviera un flujo de agua que está saliendo a 40 grados centígrados, pues pese a los 40 grados centígrados se está llevando consigo, y debido a esa temperatura, cierta cantidad de energía que había en este sistema. Entonces, a la salida de energía también tenemos las dos posibilidades, que la energía entre, que la energía salga como energía pura,
o que la energía salga asociada a la materia. Tanto a la entrada como a la salida tenemos energía pura, calor a la entrada, trabajo a la salida, y energía asociada a la materia, tanto a la entrada como a la salida. Material que ingresa está llevando consigo cierta cantidad de energía, independientemente de las condiciones en que esté ingresando, y material que sale del sistema se está llevando consigo cierta cantidad de energía, independientemente de las condiciones que salgan. Y esa cantidad de energía fundamentalmente puede estar asociado a la temperatura o a la entalpía, ¿no ve? Entalpía a la entrada, la entalpía está asociada a la materia, y entalpía a la salida, ¿sí? Como parámetro asociado a la materia. Ahí tenemos dos términos, entrada de energía y salida de energía. Ahora, el sistema también puede acumular energía, es decir, entre la entrada de energía y salida de energía que tiene el sistema, puede ser que haya un restante que no ha salido del sistema y por lo tanto voy a tener acumulación de energía. ¿Cómo se refleja esta acumulación de energía? Fundamentalmente con el incremento de la temperatura del sistema. ¿Ya? Sí, por ejemplo, las calderas que tienen en sus casas, se colocan el agua, le dan energía. Sí, le estoy dando energía pura, le doy calor. Y por el pico de la caldera puedo ver que sale vapor, hay una salida de energía con ese vapor, pero el objetivo es que esa agua que coloqué en la caldera eleve su temperatura y alcance el punto de ebullición. Y el cambio de temperatura desde la temperatura ambiente hasta la temperatura de ebullición, pues va a ser la acumulación de energía que se presenta en el sistema, que se presenta en la caldera. Y un tema que no considera el libro, pero yo creo que ustedes están en la capacidad, por las materias que han llevado, de poder plantear, es poder incorporar en el estudio fenomenológico, a través de los balances macroscópicos, ¿sí?, la producción o consumo de energía por reacción química. Sí, básicamente esto asociado con una entalpía de reacción, que puede ser una entalpía de reacción exotérmica o puede ser una entalpía de reacción endotérmica. Las exotérmicas, las que elevan la temperatura del sistema, sí, y las endotérmicas, la que disminuiría la temperatura del sistema, las que aumentan la energía del sistema, exotérmicas, y las que disminuyen la energía del sistema, endotérmicas. Entonces, sin ir contra la ley de la conservación de la materia y energía, podemos hablar de producción de energía para las reacciones exotérmicas o consumo de energía para las reacciones endotérmicas. Pero producción o consumo que se da a costa de otras formas de energía, ¿sí?, asociadas a la reacción química. Eso no quiere decir que hablemos de producción o consumo de energía debido a la reacción química, estemos hablando de ir contra la ley de la conservación de la materia y la energía. Esta producción o consumo está regulada por la entalpía de reacción, y si recuerdan la nomenclatura, entalpías de reacción exotérmicas, ¿sí?, son negativas, y entalpías de reacción endotérmicas son positivas. Por lo tanto, este criterio de que las exotérmicas son negativas y las endotérmicas son positivas, nos va a permitir manejar solamente un elemento en el balance de materia, un elemento asociado a la reacción química, que va a tener un signo menos por delante. Sí, signo menos que para las reacciones exotérmicas, como son negativas, el signo menos que lleva por delante el elemento por el menos que tiene la entalpía de reacción exotérmica se va a volver positivo. Y eso significa que estamos añadiendo energía al sistema con las reacciones exotérmicas.
En cambio, con las reacciones endotérmicas, el signo menos que tiene el elemento, con el signo más que tiene la entalpía de reacción endotérmica, se va a mantener como signo menos. Y ese menos nos estaría mostrando que debido a una reacción endotérmica, la energía del sistema va a disminuir. Y eso muestra la ecuación literal. ¿Ya? Aquí mostramos la ecuación literal que dice flujo energético del sistema. ¿Ya? Flujo energético de entrada al sistema. Estamos hablando de flujos o velocidades de entrada de energía al sistema. ¿Sí? Flujos, energía por unidad de tiempo. Flujo energético de entrada al sistema menos flujo energético de salida del sistema, igual energía por unidad de tiempo que sale del sistema, menos, les decía, el signo negativo que acompaña al elemento de la reacción química, ¿sí? Menos producción o consumo de energía por reacción química. Hemos dicho, esta producción o consumo está asociada a la entalpía de reacción, exotérmicas negativas, el signo menos de la exotermicidad. Con este menos me da un valor positivo, significa que la energía del sistema va a aumentar. En cambio, para las endotérmicas, signo más para la entalpía de reacción endotérmica y más por menos se va a mantener como menos y nos va a estar mostrando que la energía del sistema con una reacción endotérmica va a disminuir. Todo esto va a ser igual a la acumulación de energía en el sistema, recordando que la acumulación se debe o se relaciona por unidades de energía que se acumulan por unidad de tiempo, o variación de la energía respecto del tiempo. Literalmente, ya con estos criterios podemos escribir una ecuación literal que nos va a decir entrada menos salida menos producción o consumo por reacción química es igual a la acumulación de energía. Sin olvidarnos de que estamos hablando de flujos energéticos. ¿Sí? Energía por unidad de tiempo a la entrada, menos energía por unidad de tiempo a la salida, menos producción o consumo, relacionado con la velocidad de reacción, ¿sí? Por unidad de tiempo va a ser igual a la acumulación. Energía que se queda en el sistema por unidad de tiempo. ¿Ya? Y lo que habíamos comentado, la energía asociada a la entrada proviene de dos fuentes. Una fuente que es la energía pura y otra fuente que es la energía asociada a la materia. De igual manera, la salida. La salida tiene dos fuentes que le proporcionan la energía. Una es la fuente de la energía pura, que normalmente es el trabajo, y la otra fuente es la energía asociada a la materia que sale del sistema. Eso es lo que nos indica aquí esta redacción. Ya la energía que entra al sistema proviene de dos fuentes. La primera, la energía asociada a la materia. ¿Ya? ¿Cuál es esa energía asociada a la materia? La energía cinética, ¿no ve? Inclusive si ustedes se acuerdan de la ecuación, la energía cinética en la ecuación misma tiene la materia, tiene el parámetro masa. ¿Sí? Energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Es la energía, es una energía debido al movimiento asociado a la materia. La energía potencial, ¿ya? La energía asociada a la posición de un cuerpo, y si ustedes recuerdan también, esta energía potencial nos dice masa, gravedad, altura, de igual manera asociada a la materia. Energía interna, el delta de U, ¿ya? Para calentamientos o enfriamientos, mCb delta T. También asociada a su evaluación con la materia, M, ¿sí? Masa por el calor específico, volumen constante y por delta T. Y la energía de flujo, que básicamente es lo que hablábamos hace un momento, el factor presión por volumen. Presión por volumen igual, si fuera un gas ideal, igual a nRT. Y el número de moles está asociado a la materia, por lo tanto, la energía de flujo también es un parámetro, también es una forma de energía
que está asociada a la materia. Yo creo que en el curso de operaciones unitarias le llaman energía de eje. Si recuerdo bien, nosotros le vamos a llamar energía de flujo, ¿ya? Porque es la energía que requiere un material para poder entrar y o salir del sistema. Esas son las formas de energía asociadas a la materia. Energía cinética, conocen su concepto, han hecho muchos cálculos con este parámetro. Energía potencial, también conocen el concepto y han hecho cálculos. Energía interna, curso de termodinámica, ¿sí? Donde han valorado mucho esta forma de energía para calentamientos o enfriamientos, pero también hay una forma de energía, ¿no ve? Para cambios de fase, igual asociadas a la materia. Que si fuera energía interna para cambio de fase, viene definida como caloría por mol o caloría por gramo. Energía interna, decíamos presión por volumen. E, si fuera un gas ideal, lo puedo representar por nRT. Y la segunda forma de energía a la entrada es la energía pura, que es el calor. Ahora, la energía que sale del sistema también proviene de dos fuentes. La primera, una energía asociada a la materia, o energía asociada a la materia. Y también las mismas formas de energía. La salida, el material va a tener una energía cinética, es decir, va a tener una velocidad de salida, y esa energía cinética, también por la ecuación que conocen, está asociada a la materia, va a tener una energía potencial, o puede tener una energía potencial por cambio de altura, cambio de posición, ¿sí? Masa, gravedad, altura, una energía interna para calentamientos o enfriamientos, mCb delta T, o para cambios de fase relacionados con el delta H de cambio de fase. El delta H de cambio de fase solamente tiene las unidades de caloría por mol, caloría por gramo, etc. Y la energía de flujo, presión por volumen, o nRT si fuera gas ideal. Y la segunda forma de la energía asociada a la salida es la energía pura. Esa energía pura es el trabajo. El término correspondiente a la reacción química que se presenta como producción o consumo fundamentalmente está asociado a la entalpía de reacción. ¿Ya? En los balances energéticos no voy a poder hablar del aporte que pueda tener una reacción química si no tengo la entalpía de reacción. Es más, han aprendido, ¿no? En el curso de química, en el curso de balance, tal vez en el curso de termodinámica, a evaluar entalpías de reacción para diferentes situaciones. Si no tengo la entalpía de reacción, si no puedo evaluar la entalpía de reacción, difícilmente voy a poder hacer balances macroscópicos de energía que reflejen la situación energética del sistema. Ya la entalpía de reacción que nos permite evaluar la cantidad de energía liberada o absorbida por el desarrollo de la reacción química, considerando que ya en las reacciones endotérmicas la entalpía de reacción es positiva, mayor a cero, o que las entalpías de reacción son negativas cuando la reacción es exotérmica. Estamos mostrando aquí, y habíamos visto que para reacciones exotérmicas se afecta con el signo menos de la ecuación general de balance y nos da un valor positivo. En cambio, para reacciones endotérmicas también se afecta con el signo menos, pero nos queda con el signo negativo. Y nos muestra que se estaría quitando energía al sistema. Y la acumulación está representada por los cambios en la energía total del sistema, que presentan cambios respecto del tiempo, que define el régimen. ¿Ya? Estos cambios respecto del tiempo me definen el régimen. Si estoy trabajando en régimen estacionario, o estoy trabajando en régimen transitorio. Si hay acumulación, estoy en régimen transitorio. Si no hay acumulación, el régimen es estacionario. Si quieren, y podemos interpretar e indicar que si hay acumulación, el régimen transitorio puede estar indicando que hay
¿Ya? Lo vamos a escribir así. Hay una variación de la energía respecto del tiempo. ¿Sí? Si no hay acumulación, el régimen es estacionario y nos estaría indicando que la variación de la energía respecto del tiempo pues vale 0. Entonces, ese término de acumulación, que se hace muy importante, nos refleja el régimen. Si estoy trabajando en sistemas que dependen del tiempo, y por lo tanto en mi análisis matemático trabajaría con ecuaciones diferenciales, ¿sí? Régimen transitorio. O si estoy trabajando en sistemas cuyos valores no tienen dependencia del tiempo, pese a que puedan ser flujos, ¿sí? Flujos, kilogramos por unidad de tiempo, etcétera, pero esos valores no van cambiando a medida que transcurre el tiempo, estaría trabajando en régimen estacionario. Y las ecuaciones utilizadas para mi cálculo solamente son ecuaciones algebraicas. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Ya, la ecuación algebraica, planteada como ecuación general de balance de energía, se puede comprender a partir del siguiente gráfico. Ya, vamos a reducir esto y vamos a mostrar la ecuación algebraica, que también ya la conocen. Y que seguramente han visto en el curso de balance. Ya, a la entrada vamos a definir, según la nomenclatura del libro, una concentración másica de entrada o una densidad de entrada, una velocidad V entre dos corchetes a la entrada, una sección S a la entrada, una energía interna U1, una energía interna específica a la entrada, una energía potencial específica a la entrada, una energía cinética específica a la entrada, una presión de entrada, y vamos a colocar una fracción molar de un reactivo limitante a la entrada para considerar el hecho de que pueda haber reacción química. La forma de energía pura que entra al sistema, calor. A la salida voy a tener una concentración másica de salida o densidad de salida, una velocidad a la salida, una sección a la salida, una energía interna específica a la salida, una energía potencial específica a la salida y una energía cinética específica a la salida, pero además voy a considerar una presión de salida. Todos estos parámetros están asociados con las energías asociadas a la materia, es decir, tanto para la entrada como para la salida, tengo los parámetros para evaluar la energía cinética, la energía potencial, la energía interna y la energía de flujo. Pero además también tengo las energías puras, a la entrada el calor y a la salida el trabajo. La acumulación, como hemos escrito líneas arriba, va a ser la variación de la energía total respecto del tiempo, cómo va cambiando la energía que tiene este sistema respecto del tiempo, cómo se presentan esos cambios en función del tiempo. Hemos indicado que si hay acumulación, entonces el régimen es transitorio. Voy a tener que trabajar con esta derivada de la energía respecto del tiempo. Y si no hay acumulación, esta variación de la energía total respecto del tiempo vale 0. Y voy a tener solamente ecuaciones algebraicas. En este sistema estamos planteando que hay una reacción química y por lo tanto puedo incorporar el valor que han visto en los cursos de balance y reactores. Puedo incorporar la conversión, ¿ya? Pero además también de sus cursos de química, termodinámica y balance, la entalpía de reacción. ¿Ya? Y estamos planteando una entalpía de reacción generalizada, no estamos indicando una entalpía de reacción estándar, es decir, a 25 grados centígrados, como lo hacíamos en química. Ya estamos
tratando de tener una tendencia a situaciones más reales, donde el proceso no se va a llevar en condiciones estándar, por lo menos a la temperatura de 25 grados centígrados. También podemos pensar que el proceso no necesariamente va a ser isotérmico, ¿ya? Cada reactivo y cada producto puede salir a diferentes temperaturas. Entonces, con esa consideración y recalcando que no estamos mostrando delta H de reacción super cero, pues solamente hablamos de una entalpía de reacción en cualquier condición de temperatura y presión para su desarrollo. Esos son los parámetros para evaluar la energía o la ecuación general de balance de energía planteada en forma algebraica. Esta ecuación algebraica ya se puede escribir como, en función de todos esos parámetros, ya vamos a aumentar este tamaño. Para que se pueda visualizar. Tratar de subirle un poquito, el tamaño está muy pequeñito, porque la ecuación se hace muy larga. ¿Bien? Ya vamos a aumentar un poquito más el tamaño para hablar de, ya después lo vamos a reducir. Y aquí tenemos a la entrada densidad 1 por velocidad 1 por sección 1. Si se acuerdan de su ecuación de continuidad que tal vez llevaron al curso de operaciones unitarias o al curso de física, ¿ya? ¿Se acuerdan, no ve? Densidad por velocidad por sección solamente es la masa que hay en el sistema. En realidad es área por velocidad. Área 1, velocidad 1 es igual a área 2, velocidad 2. Ya de esa ecuación de continuidad llegamos a densidad, velocidad por área. ¿Sí? Área 1 por velocidad 1 es el flujo volumétrico. Área 1, velocidad 1 igual a área 2, velocidad 2, flujo volumétrico a la entrada es igual a flujo volumétrico a la salida. En procesos a densidad constante. Pero si ese flujo volumétrico lo multiplico por la densidad, voy a tener el flujo másico. Y eso es lo que nos está mostrando aquí a la entrada. Flujo másico a la entrada, densidad 1 por velocidad 1 por sección 1. Esta velocidad 1 por la sección 1 es el flujo volumétrico. Multiplicado por la densidad 1 es el flujo másico. El flujo másico a la entrada, por la energía cinética específica a la entrada, más la energía potencial específica a la entrada, más la energía interna específica a la entrada, y más la energía de flujo específica a la entrada, que sería presión 1 por volumen específico. 1. Pero el volumen específico no es otra cosa que el inverso de la densidad, por lo tanto esa energía de flujo la puedo representar como presión 1 sobre densidad 1. La energía que entra en forma pura, el calor, y aquí tengo ya en la ecuación algebraica los aportes de la energía asociada a la materia y el aporte de la energía pura. Ya tal vez para aclarar esta idea, las energías específicas son energías por unidad de masa. Energía cinética específica va a ser la energía cinética total por unidad de masa. La energía potencial específica, energía potencial total dividido entre la masa o energía potencial total por unidad de masa. La energía interna específica, energía interna total por unidad de masa. Y la energía de flujo específica, ¿ya? La energía de flujo por unidad de masa. ¿Ya? En todos los casos ustedes pueden comprobar que son unidades de energía. La energía pura, el calor, menos, en el siguiente término tenemos el flujo másico a la salida. Hemos dicho velocidad por sección, flujo volumétrico a la salida, ambos con el subíndice 2. Esto multiplicado por la densidad o la concentración másica del sistema, ¿sí? Densidad por el flujo volumétrico me va a dar el flujo másico a la salida.
De igual manera, esta materia asociada a sus energías, energía cinética a la salida, energía cinética específica a la salida, energía potencial específica a la salida, energía interna específica a la salida y energía de flujo específica a la salida. ¿Sí? De igual manera que las energías a la entrada son las mismas energías, solamente que evaluadas a la salida. Las energías asociadas a la materia se evalúan a la entrada del material al sistema y a la salida del material del sistema. Y el aporte energético puro a la salida, el trabajo. Y estamos incorporando, a diferencia de lo que nos plantea el libro, porque el libro solamente nos plantea el balance para procesos físicos, operaciones unitarias, estamos incorporando este término, que va a ser el flujo másico a la entrada, densidad 1, velocidad 1, sección 1, por la fracción molar a la entrada, x a 1, que me va a dar, o la fracción másica también, dependiendo de cómo haga el planteo, ¿sí? Que me va a dar la masa que está entrando al sistema, la masa específica del reactivo A que está entrando al sistema, por la conversión de A, término que conocemos, y que se refiere solamente a evaluar los moles del reactivo A que salen, perdón, los moles de reactivo que entran al sistema, menos los moles de reactivo A que salen del sistema sobre los moles de reactivo A que entran al sistema, evaluado por la entalpía de reacción. Este término es el término que nos permitiría incorporar la velocidad de reacción. Y esto va a ser igual a la variación de la energía total que hay en el sistema respecto del tiempo. Esta es la ecuación general de balance de energía presentada en forma algebraica. ¿Hay preguntas? Ahora, en lo que se refiere a la energía total que tiene el sistema, dice el lado derecho de la ecuación que muestra los cambios de energía total respecto del tiempo y nos define el régimen, si es transitorio o si es estacionario, nos muestra la energía total del sistema. Esta energía total del sistema, ya referida exclusivamente al sistema, va a ser igual a la energía cinética total más la energía potencial total más la energía interna total. Cuando hablamos del sistema, podemos imaginarnos, por ejemplo, en el laboratorio, podríamos tener nuestro sistema baño termostatizado, ¿sí? Y hacemos el balance de energía sobre ese baño termostatizado, es decir, la energía total de ese sistema llamado baño termostatizado. O si fuera ya en una práctica, podríamos decir, ese sistema va a ser la fábrica, ¿ya? O ese sistema va a ser el vehículo que se mueve por delante de nuestra facultad. ¿Ya? En los tres casos, ya básicamente en el baño termostatizado y en la fábrica, ¿sí? Que son los procesos tipos en los cuales vamos a trabajar, esa energía total, ¿ya? Nos estaría indicando, primero, un baño termostatizado o una fábrica tendrá energía cinética. Cambiamos la pregunta y podemos decir, un baño termostatizado o una fábrica tendrán cierto nivel de velocidad o tendrán cierta velocidad. ¿Ya? ¿Qué opinas, Milton Huanca? Se está entendiendo, ingeniero. Sí, pero no he preguntado si se está entendiendo. He preguntado si un baño termostatizado o una fábrica tienen energía cinética. De nuevo, ¿qué opinas, Milton? Yo pienso que sí, ingeniero.
¿Perdón? Piensa que sí, ingeniero. O sea, una fábrica puede moverse, No, respecto al baño, no puede que moverse, ¿no ve? no, Cuando ustedes trabajan con la energía o el baño termostatizado, tampoco el baño termostatizado se va a mover. Entonces, los procesos, los sistemas en los cuales vamos a trabajar no tienen una energía cinética a evaluar. ¿Por qué? Porque esos sistemas no están en movimiento. De igual manera, una planta de tratamiento de aguas, por ejemplo, las plantas o las piscinas que hay en Cuchocollo, camino a Viacha, esas plantas no pueden moverse. ¿Ya? Esas plantas, esos sistemas de tratamiento ambiental, no van a tener una energía cinética porque no van a moverse. Entonces, la energía cinética en los sistemas que nos interesa, tanto a los ambientalistas como a los químicos, que son las especialidades que pasan esta materia, ¿sí? Esos sistemas no tienen energía cinética. Ahora, la fábrica cambiará de altura o el baño termostatizado que estamos tomando como ejemplo del laboratorio cambiará de altura. Es decir, si la fábrica, por ejemplo, está situada en la ciudad del Alto, ¿sí? Podrá cambiar de altura y situarse por su misma actividad laboral, ya descartando un cambio obligado de posición geográfica, sino solamente por su actividad, por su proceder, por su sistema de tratamiento, podrá cambiarse de altura de la ciudad del Alto, por ejemplo, a Mallasa, ya como una persona o un estudiante cambia, ¿no ve?, de altura al ingresar a la facultad, sube las gradas y va primer piso, segundo piso, tercer piso, etcétera. Sí, la fábrica tendrá ese tipo de comportamiento, o el baño termostatizado, asumiendo que tenemos el laboratorio en la facultad, estará en la primera parte, en el segundo piso, después de que empezamos a hacer los trabajos, se subirá al tercer piso por sí misma. no, ingeniero. Tampoco, ¿no ve? ¿Ya? Entonces tampoco va a tener energía potencial. Y lo único que tienen los sistemas en los cuales nosotros vamos a trabajar es energía interna total. Entonces, los cambios en los cuales nosotros vamos a evaluar en esta ecuación general de balance se refieren a la energía interna que tiene el sistema, la energía total. Y en el caso del baño termostatizado, inicialmente puede estar a una temperatura más baja. Después de que lo empezamos a utilizar, podemos hacer que su temperatura suba y se encuentra regulado a cierto nivel para tener una temperatura constante. Entonces, de toda esta energía total, ya los sistemas en los cuales van a trabajar ambientalistas y químicos, ya, no tienen energía cinética total, o no hay energía cinética del sistema, no hay energía potencial del sistema, pero sí hay una energía interna del sistema. Ya, en los proyectos que a nosotros nos interesan, químicos y ambientalistas, sobre los cuales haremos balances de materia y energía, los mismos no tienen energía cinética ni tampoco energía potencial. Y no solamente los químicos y los ambientalistas, sino, aunque no pasen este curso, en los procesos en que trabajan los petroquímicos y los de alimentos, tampoco tienen estas formas de energía cinética y energía potencial. Y para nosotros la energía total va a estar solamente representada por la energía interna total. Y por lo tanto, mi ecuación general de balance de energía se va a convertir, ya todo el lado izquierdo va a quedar definido tal como lo hemos planteado, y el único cambio por este análisis que estamos haciendo es que vamos a escribir la variación de la energía interna total respecto del tiempo como un elemento de acumulación o como un elemento que nos permite regular el régimen del sistema, si es régimen transitorio o régimen estacionario.
y hablamos solamente de el cambio de la energía interna total. Energía interna total que se refleja a nivel macroscópico en los cambios de temperatura. ¿Se ha entendido? Sí, que se ha comprendido. Ya, entonces vamos a suspender la clase acá y en la siguiente clase vamos a analizar ya sobre esta ecuación, cómo se nos presenta esta ecuación para un sistema cerrado, ¿ya? Fenómenos de transporte y sistemas cerrados, cómo se nos presenta para un sistema abierto, ¿ya? Y cómo se nos presenta para un sistema mecánico, aunque el sistema mecánico ya lo han visto en su curso de Operaciones Unitarias 1 con bastante profundidad y también en los cursos de física. Vamos a ver esos tres tipos de análisis. ¿Hay preguntas, jóvenes, señoritas? Ya, si no hubiera preguntas, pues nos vamos a ver en la siguiente clase para completar este tema desarrollado y ya vamos a ir pensando en una fecha para el parcial. Ya, porque este es el tercer tema que se avanza para una evaluación primera. ¿De acuerdo, jóvenes, señoritas? Sí, Ya, entonces nos vemos el día sábado.